Bueno, pues toca hoy el turno de la entrevista a don Francisco Cuenca. En primer lugar, muchísimas gracias por tu presencia aquí, Paco. Tú has sido todo prácticamente en la administración local, es decir, has sido miembro de la oposición, has conseguido la alcaldía en dos ocasiones, y además en dos ocasiones con ciertos tintes complicados, y actualmente te encuentras en la situación de diputado provincial. Es decir, tu visión es enormemente compleja y enormemente completa, y eso nos permite también pues, disfrutar un poco de las opiniones que puedas tener sobre el tema y asunto de la dirección pública profesional. Y desde ese punto de vista sí quisiera empezar preguntándote una pregunta que para nosotros es clave. ¿Debe primar en la selección o en el nombramiento del personal directivo público la confianza técnica o la política? Y en todo caso, ¿a qué niveles? Es interesante, ¿no? Gracias a ti, Gustavo. Ese equilibrio quizá es una de las grandes pautas a abordar en el servicio público. Para mí esto es un principio básico. Ambos, yo soy funcionario también, tanto para el funcionario servidor público como para el político servidor público, el patrón fundamental es el bienestar, el que le vaya bien a la gente donde uno tiene competencias de administración. Por tanto, tiene que haber un cierto equilibrio. Yo soy un firme defensor de la carrera profesional, de la cualificación técnica y también de poder tomar decisiones entre perfiles técnicos de alta cualificación, que el político pueda tomar decisiones sobre, dentro de unos perfiles, quién corresponde de alguna manera mejor para desarrollar una estrategia o para desarrollar una planificación. Por tanto, creo que en determinados ámbitos, sobre todo al máximo nivel, creo que un buen equilibrio tanto en el desarrollo profesional técnico como en la libre disposición dentro de ese perfil, creo que en ese equilibrio está la clave. Pero entendiendo en este caso por alto nivel directores coordinadores y directores. Ahí es que, claro, me voy a la administración local. Sí, eso. Está claro que un director, una directora, tiene que tener no solo una alta cualificación, sino ser parte de la carrera profesional. De hecho, los directores y directoras, especialmente en un ayuntamiento, son clave en la estructura. Pasa igual con una jefatura de servicio, pero en una dirección es clave. Pero normalmente están vinculados a la dinámica del funcionamiento habitual de un ayuntamiento. En el caso de un coordinador o una coordinadora, yo creo que tiene que tener una alta cualificación, pero aquí entra el proceso de selección. Dentro de un perfil de alta cualificación, que cumpla unos requisitos, el político tiene la capacidad también de elegir en función no solo de que comparte ciertas tesis o principios o líneas de actuación, sino además también, y creo que eso es fundamental, métodos de trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera. Por tanto, el político, en el caso concreto de los coordinadores, tiene que tener la capacidad de elegir dentro de, siempre insisto, una demostrada cualificación técnica. Estupendo. De acuerdo. Y una vez nombrados, ¿deben ir asociados al ciclo político o por el contrario deben ir asociados al ciclo de las políticas? Porque claro, no es lo mismo estar sujetos a un margen de 4 años de actuación que a lo que debe ser la política o a un plazo superior que permita un cierto juego. Yo soy de los que piensan de que lo que funciona no lo toque, lo que funciona no se toca, sea de alguna manera del planteamiento ideológico que sea. Yo sigo pensando que al final, como servidores públicos, tenemos la obligación de tomar decisiones que sean beneficiosas para la ciudadanía. Por tanto, yo soy de los que creo que hay determinadas políticas que tienen que estar más atadas en el tiempo. En el caso de los directores generales, yo soy de los que creo que tienen que ir mucho más allá de 4 años. Lo digo porque posiblemente son planificaciones que tienen que ver con dinámicas de largo recorrido de la propia ciudad, mientras que un coordinador, una coordinadora, puede estar más atado a un ciclo determinado. También es verdad que tiene que existir de una manera, y existe la normativa, la capacidad de tomar la decisión de cesar a un coordinador o coordinadora. Más difícil debería ser para un director o una directora general, porque insisto, si vamos cambiando continuamente y cuando uno entra y hace totalmente lo contrario, creo que estaremos cometiendo un error. Por tanto, yo creo que los directores y las directoras tienen que estar periodos, tienen que estar más anclados, si cabe, la expresión,
a ese puesto y los coordinadores y coordinadoras son las que van a orientar en función de unas directrices determinadas que coinciden, en muchos de los casos coinciden con el responsable político. Entre otras cosas porque, al menos desde mi punto de vista, al final lo que se resiente no es tanto el político, sino la política pública que se va a desarrollar. No, estamos en un momento tremendamente cambiante en el que las nuevas tecnologías, los retos, como puede ser el cambio climático, nos obligan a tomar decisiones. Decisiones que no se pueden, no vamos a ver sus resultados en 2 años, en 3 años. El cambio climático es el ejemplo más concreto, o las políticas en materia de igualdad de género. Requieren tiempo, requieren casi didáctica, implicación de la sociedad, y eso requieren periodos de ciclos de 8 años. La calidad del aire puede ser el más claro. Por tanto, parece lógico que, por un lado, nos corresponde a los políticos tomar decisiones de pacto, de acuerdo, de largo recorrido. Yo creo que todo lo que no sea un pacto, un acuerdo en cuestiones cruciales, grandes retos como el cambio climático, la igualdad, o cuestiones que tienen que ver también con la prestación de los servicios sociales, yo estoy convencido que están abocados al fracaso si no se hacen así. Y eso sí tiene que estar más en ese marco de continuidad, más anclado, si sirve la expresión, como decía antes, de las direcciones generales, y corresponde a los coordinadores o coordinadoras con más capacidad de libre decisión y disposición por parte del político, insisto, dentro siempre de unos criterios técnicos, el poder estar orientando determinadas políticas. Yo hay algo que he compartido contigo, otras cuestiones que otras veces, en mi experiencia personal, también es verdad que estamos muchos tipos de funcionarios y de funcionarias. Sí. Y creo que hay que hacer también, tener un papel muy importante en generar conciencia que el responsable técnico, y cuando hablo de responsable técnico estoy hablando de personas cruciales en el funcionamiento de la administración pública, tiene que ser alguien que no se limite a fiscalizar o a dar visto bueno o echarlo para atrás. Tiene también que ser personas las que de forma permanente se conviertan en espacios consultivos, porque el político tiene una idea determinada, tiene un concepto determinado de lo que quiere y hacia dónde vamos. Eso es lo primero. Si no lo sabes, eso ya los ciudadanos tomarán buena nota. Pero saber hacia dónde quieres llevar tu ciudad y consultar al técnico sobre cómo se puede llevar a cabo determinadas cuestiones desde el punto de vista normativo y siempre en el marco de la ley, para llevar a cabo esa finalidad que uno pretende. Por tanto, yo creo mucho en el método de trabajo, es decir, consultar al profesional, hacerlo partícipe desde el punto de vista técnico y orientar, en este caso, las líneas de actuación siempre dentro del asesoramiento que el técnico esté trasladando al político. Ahí esas figuras del coordinador y del director son claves. Pues sin quererlo has dado pie ya casi a posiblemente la que por desgracia y por causa del tiempo sea la última pregunta. Y un poco creo que has dado paso un poco a la cuestión de la habilitación nacional, en la que siempre hay un debate tremendo entre si pertenecen al gremio del directivo público o no pertenecen al gremio directivo. Yo entiendo que no, aunque dependiendo del tipo de habilitado que sea. Pero eso sí me genera ya la posibilidad de preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué valor le aportan a la dirección pública y por lo tanto a las políticas públicas la figura de los habilitados? Básicamente secretarios e interventores, porque los tesoreros tienen otro papel distinto, y si ya entramos en el titular del órgano de asesoría jurídica y tal, son otro tipo de directivos o de habilitados. Yo soy un firme defensor de la función pública, por tanto, un firme defensor, en este caso, de los habilitados, que de alguna manera, al menos desde mi experiencia, no solo, y tiene que ver también con una impronta de trabajo, y por eso me refería al método, no solo son fiscalizadores, sería un gran error, sino que tienen que ser quienes marquen también las pautas dentro del marco de la normativa, que no tiene por qué controlar, de hecho es así, no controla para nada un político. Ahí sí hay que hacer una doble reflexión. Por un lado, los políticos, reconocer el papel fundamental de orientación de las líneas de trabajo, de las prioridades, o incluso más que las líneas de prioridades, que eso las tiene el político, es de cómo llegar a esa línea, a ese marco de actuación, esa planificación, cómo llevarla a cabo. Por tanto, los propios políticos tenemos que reflexionar sobre la necesidad y utilidad de los habilitados, no como fiscalizadores, sino como colaboradores imprescindibles en los procesos, y también los propios funcionarios públicos, los servidores públicos, los habilitados y habilitadas tienen que ver que es muy importante permitir un proceso, un método de trabajo para que sea un aliado del desarrollo de la planificación
más que a veces un freno, ¿no? Porque no debe ser así. Yo hablo de mi propia experiencia y lo compartí contigo. A la hora de... Yo he puesto una serie de criterios, creo que lo más importante, y creo que hay que compartirlo de forma casi unánime. Hay que tener hacia dónde vamos, un plan, un programa, sea 4, sea 12 o a 6 años, da igual, hay que ponerlo encima de la mesa de qué quiere el político, y en este caso el habilitado, el funcionario público tiene que decir pues, la mejor manera de llegar allí es hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ese juego de consulta, ese asesoramiento previo para luego materializarlo en un procedimiento lo convierte al habilitado en una estructura, en un pilar básico del desarrollo de las políticas públicas. Pues ya digo, desgraciadamente el tiempo no da más de sí, pero así es algo que es una verdadera pena. Yo te emplazo que en un momento dado podamos continuar esta conversación, incluso con gente de la propia asociación, que estoy convencido que sabrán disfrutar, como yo he disfrutado de esta conversación y de las ideas que aportas. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, quedo a vuestra disposición. Estupendo. Gracias. A ti.